Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque nuevamente nos permite a través de este medio proclamar la palabra. Estamos en el mes de la familia, en mes del hogar. Deseamos con todo el corazón que nuestras familias sean bendecidas en este tiempo. Por ello, amados hermanos, el tema de este tiempo lleva por título Llevando a la familia a un puerto seguro. En una ocasión leía yo, no recuerdo en dónde, si en una revista cristiana o en un periódico, de una persona que había ido a comprar una pizza. Entonces, el dueño de la pizzería, en lugar de entregarle la pizza al joven, agarró, se fue y cuando llega a donde tenía que compartir la pizza se encuentra que hay mucho dinero. Y este dinero era del dueño de la pizza, que lo había metido allí, lo había colocado allí para poder ir a depositarlo. Este joven se puso a pensar, lo devuelvo o me lo quedo. Pero él tenía una compañera al lado, una persona al lado. Y esa persona le dijo, quédatelo. No, vamos a entregarlo. Fue y lo entregó. Al llegar a la pizzería, le entrega a él la caja al dueño. Y el dueño le da las gracias porque no había encontrado gente tan honesta como él. Entonces, esta persona le dice al joven, oye, ¿sabes qué? Permíteme, voy a hablar a la televisión, al periódico, a la radio, para que todos conozcan que tú eres honesto. Pero el joven tomó al dueño, lo separó del grupo de gente que lo estaba observando y dice, no puedo. ¿Por qué? Porque la muchacha con la que vengo no es mi esposa. Y amados hermanos, ¿qué contraste hay en la integridad? ¿Qué contraste tan grande entre la honestidad y la veracidad? No podemos ser diferentes de doble cara. O somos cristianos o no lo somos. Pero en este caso, en Hechos capítulo 27, versículo 1 al 44, nos habla de un acontecimiento en la vida del apóstol Pablo. Era su último viaje. Iba preso rumbo a Roma. Lo suben a un barco, va con esta gente. Él podía haber quedado libre, pero él apela al César y es llevado hasta ese lugar. Llamados hermanos, Pablo es trasladado en barco. Y lo que ustedes pueden leer en el texto bíblico van a encontrar que Pablo ha pasado por momentos muy difíciles, complicados, momentos severos, luchas internas. Llamados hermanos, este hombre es tratado de forma humanitaria por el centurión Julio. Navegaron, fueron, zarparon de diferentes puertos, pero llega un momento en que tienen que enfrentar momentos difíciles para llegar al puerto seguro. Pablo dice la palabra del Señor en el versículo 21 del capítulo ya mencionado, que hacía ya mucho que no comían, puesto que ellos habían hasta cierto punto ayunado. Por eso Pablo le dice, conviene, oh varones, haberme escuchado. Pablo les había advertido de las situaciones que iban a pasar, reveladas por el Señor, pero ellos no quisieron escucharle. A veces la gente se presenta, en las personas, en nuestra familia se presentan terquedades, necedades. Muchas veces no son escuchados nuestros consejos y vienen las consecuencias. Pablo casi toma el control de la nave, les habla y les aconseja. Y es allí, amados hermanos, donde el apóstol Pablo les hace una advertencia en el versículo 24. Le dice, un ángel me dijo esto, pero no vamos a perecer si todos nos quedamos. A los 14 días de navegar en el mar,
Adriático, los marineros empezaron a sospechar que se acercaban a la orilla. Y amados hermanos, posteriormente, después de todo lo acontecido, podemos decir qué tremenda y difícil experiencia tuvo Pablo en esta travesía. Algunos tal vez se pregunten por qué Dios no paró la tormenta, no quitó la tempestad. Porque Dios tenía un plan. Quería que Pablo diera a conocer a Cristo a esa gente. Salvarlos de la muerte física y de la muerte eterna. Además era necesario que compadeciera ante el César. Había guiado Dios en todo el trayecto a ese barco. Pareciera imposible salvarse, pero en el plan de Dios y en el propósito de Dios, aunque este sea difícil y aunque no tenían un timón y no tenían un gobierno, Dios tomó la dirección a través de su siervo Pablo. ¿Cómo era la navegación en aquel entonces? Se usaban remos largos, manejados por los esclavos, y se izaban las velas para que éstas se movieran el barco conforme al viento. Y amados hermanos, esa embarcación tenía un timón para ser gobernada la nave. El apóstol Santiago lo ejemplifica como un pequeño timón que mueve a una gran nave. En Santiago capítulo 3, versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque éstas sean grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Y aunque hace referencia acerca de lo que puede hacer la lengua, un miembro tan pequeño como se jacta de grandes cosas y de cómo un pequeño fuego enciende unas grandes llamaradas. Por eso, amados hermanos, la lengua tan pequeña, ¿cuántas cosas malas hace? Habla mal, se emplea para hablar mal, es capaz de encender un gran fuego. Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado en nuestro hablar. Y una de las cosas que debemos evitar en nuestra travesía para llegar a puerto seguro es que nuestro hablar no cambie el rumbo de nuestra vida. Que nuestro hablar, amados hermanos, sea la palabra de Dios la que marque el rumbo. Pues alguien dijo por ahí que de la abundancia del corazón habla la boca. El timón es pequeño. Hoy, amados hermanos, una pequeña rueda que gobierna un gran transatlántico. Tenemos otro tipo de naves que surcan los cielos, surcan el mar, la tierra, pero siempre hay un timón, un volante. Y amados hermanos, qué importantes son nuestras palabras para ayudar, para aconsejar, para bendecir, pero sobre todo para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuántas personas hoy, amados hermanos, están necesitadas de una palabra, de un consejo dentro y fuera de nuestra familia? Hoy la navegación de las naves más seguras porque usan instrumentos de inteligencia muy avanzadas en su tecnología que hacen la navegación por aire, por mar y tierra, pero siempre se usa un timón o gobernador de navegación para dirigir el rumbo de un vehículo, de un barco, de un avión, de cualquier otro instrumento de viaje. Llamados hermanos, el que marca el rumbo de la familia debe ser Dios. Dios tiene un timón para gobernarnos, para dirigirnos, y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Ese timón nos lleva al cielo,
nos da el rumbo adecuado, nos enseña la meta o el lugar de nuestro destino. La gente sin timón anda a la deriva. La gente sin timón anda sin rumbo, se pierde y naufraga. La gente sin timón puede preguntarse qué gobierna mi vida. Yo puedo hacer lo que quiera. A mí nadie me gobierna, soy autosuficiente, soy autogobernable. Pero usted y yo sabemos que el Señor es quien gobierna nuestra vida. Y a Él debemos dejarlo que gobierne. Cristóbal Colón, el descubridor de América, salió del puerto de Palos de España el 3 de agosto de 1492. Pero no fue Colón quien descubrió América, sino aquel vigía que gritó desde las alturas, desde el mástil del barco, gritó: ¡tierra a la vista! Américo Vespucio hizo 4 viajes y en uno de sus libros se dio a conocer el 25 de abril de 1507 que le conoció el continente como el Nuevo Mundo. Posteriormente se le dio el nombre de América en honor a Américo Vespucio, aunque no se sabe si llegó a costas de América del Sur o de Centroamérica. Ni Cristóbal Colón supo que había descubierto El Salvador. Él pensó que había llegado a la India. Colón quiso ir a la India. Él no tenía idea de cómo era el mundo, de cómo era la tierra. Lo que descubrió fue la isla Guanani, a la cual Colón bautizó con San Salvador en el Caribe. A pesar de varias semanas en el mar, su tribulación se desesperó y querían regresar. Pero el 12 de octubre de 1492, un marinero guía grita desde el puesto de vigilancia: tierra a la vista. Y amados hermanos y hermanas, es necesario tener visión, fe para saber qué hacer, dónde ir, y no nada más decir a ver qué sale. Antes de partir a algún lado, tenemos implicado saber el camino correcto. ¿Cuánto vamos a transcurrir? ¿Cuánto vamos a pasar en la travesía? Sabemos que para trasladarnos a la Ciudad de México de cierto estado del país como es Tabasco, Villahermosa o Cárdenas, Huimanguillo, son de 8 a 10 horas en camión, en autobús. Si va uno en carro particular puede hacerse hasta 8 horas. Pero hay quienes son osados y se hacen 7, pero van corriendo sin disfrutar el paisaje y en ocasiones, si no es que en la mayoría, arriesgando su propia vida. Y amados hermanos, el Señor sabe el camino que nosotros debemos transitar. El Señor sabe hacia dónde vamos. El Salmo 25, versículos 4 y 5 nos habla de ese camino seguro. Tenemos ejemplos bíblicos, como Abraham, que creyó, tuvo fe y salió de Ur de los Caldeos. Salió porque fue llamado por Dios. Dejó su parentela, salió con rumbo desconocido, pero con el timón de Dios. Tal vez algunos llamarían a Abraham que tiene una salida loca, rara, sin rumbo. Salió con el timón de Dios. Imagínese usted cuando Abraham se despide de sus padres, de su familia y le dice: ¿saben qué? No continuaré con ustedes. Yo voy a salir, me voy. Dios me ha hablado, me ha dicho que debo de salir de Ur y dejarles a ustedes mi parentela a la tierra prometida. Tal vez hubo oposición, como en muchas ocasiones nosotros nos oponemos en la mayoría de las ocasiones a la salida de nuestros hijos, a la salida de nuestras hijas.
que no, para que te vayas a vivir a otro lado, quédate con nosotros, que mira que aquí estás bien. No, tenemos que entender que si ellos son cristianos, hijos de Dios, van con el timón de Dios, porque en su corazón ha surgido el deseo de ir a otro lugar. Claro, se necesita estar loco para irse sin rumbo, pero no sin timón. No estamos locos, hermanos. Tal vez a Abraham le preguntaron, ¿te vas a llevar tu mujer? Sí, claro que me la voy a llevar. ¿Pero allá va a sufrir contigo? No, allá vamos. Abraham dejó la tierra, su parentela, y se sostuvo en la fe que el timón era el Señor, su timón era el Señor. Porque yo te daré la tierra, porque yo te voy a bendecir. Otro hombre que salió con el timón de Dios fue Moisés. Recibió el llamado de Dios y tuvo muchas luchas contra Faraón, aún con su propio pueblo, sus propios hermanos, familiares, amigos, al punto que quisieron matarlos, se rebelaron contra él, se desesperaron, le reclamaron y tal vez por poco lo matan. Pero él sabía que estaba en la dirección de Dios, porque Dios era su timón. Y aunque el camino a veces se nos complica, amados hermanos, como familia, y aunque a veces la fe es probada, la vara de Dios, el timón de Dios, nos guía. Recuerdo que hace muchos años, en 1992, después de haber salido de la iglesia El Buen Pastor de Atasta, Villahermosa, Tabasco, metí una carta a mi presbiterio y me fui a Monterrey, Nuevo León. Allí en la reunión me presenté y yo no sabía dónde iba a ir, dónde iba a estar. Mas le pedí a Dios que Él fuera mi guía, que Él me dirigiera. Y estuve en Saltillo, Coahuila, en la iglesia Ebenezer. 1 año y meses. De allí me cambió el Señor a San Luis Potosí por más de 2 años. Me llevó a Mazatlán, me llevó a Tepic, Nayarit, me llevó a la Ciudad de México por más de 10 años. Y amados hermanos, después me llevó a Mérida. Ahora estoy en Tabasco. Pero sé, hermanos, que mi timón ha sido Dios. Lo importante de tomar el camino de Dios hacia el puerto seguro es saber que hay una meta, es saber que hay una vida eterna más adelante, es saber, amados hermanos, que Dios está con nosotros, que cuando Él nos guía, Él sabe por dónde conducirnos. Y aunque aparentemente a veces parece que nuestra travesía pasa por momentos difíciles, parece que el barco se va a destruir, que va a encallar, que va a pegar contra las rocas, Dios en su gracia y misericordia nos enseña a aprender del camino. Tal vez nosotros, usted o yo, estemos pasando por momentos difíciles. A veces decimos, iré, no iré, haré esto, no lo haré. Trabajo, no trabajo, estudio, no estudio, ¿qué hago, Señor? Pero cuando nos ponemos en marcha, amados hermanos, sin mirar atrás, entonces se cumple lo que dice el Señor. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Dios no espera que tú mires hacia atrás. Como esposo, Dios no espera que digas, ¿por qué me casé con esta mujer? Como esposa, Dios no espera la misma pregunta. Lo que espera el Señor de ti como pareja, como esposo, esposa, como hijo, como familia, es que vayas a un puerto seguro y que le pidas a Él, Señor, abre mi fe, abre el camino
Extiéndeme, Señor, la visión para llegar a la meta que tú deseas con mi familia. El camino de fe es expectante, interesante, motivante. El camino puede presentar caminos difíciles, de abrogos, de espinos, pero ¿por qué no también de flores, de manantiales, de ríos en la orilla? Y amados hermanos, podemos pasar momentos divinos si tenemos fe y le creemos a Dios. Recuerde que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Y dice Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pablo vio el camino hacia el cielo y los caminos de la tierra. Él sabía que había veredas, él sabía que había metas, él esperaba. Y él dice en Filipenses 3:13, yo mismo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy hacia adelante, Señor. Me olvido de aquellos momentos difíciles, cuando fui apedreado, cuando fui abofeteado, cuando fui latigado, cuando me tiraron del barranco, cuando tuve que escapar debajo por un muro en un canasto, Señor. Me olvido de todo ello y sigo hacia adelante, hacia esa meta que tú tienes para mí. Ayúdame, Señor, digamos nosotros. Ayúdame a olvidarme de mi pasado, Señor. Ayúdame en este presente. Ayúdame a extenderme hacia adelante a un futuro diferente con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. No me dejes, Señor. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de problemas y de angustias, los vientos pueden estar en contra y pueden haber obstáculos. Pero cuando van a nuestro favor, hermanos, no hacemos ningún esfuerzo. Cuando el viento va a nuestro favor, no sufrimos. Dejemos que el Señor haga su obra. Surcamos el aire. Surcamos, amados hermanos, el camino. Permita el Señor que Él nos guíe a través de la dirección de su Espíritu Santo para que no sea movida por los vientos de doctrina nuestra vida, sino por la voluntad de Dios. Tengamos cuidado de irnos con cualquier viento, con cualquier tipo de viento, de corriente. Dejemos que la iglesia, que nuestra familia, que nuestro hogar, que nuestro trabajo sea guiado por el Espíritu Santo. Caminemos juntos como familia al puerto seguro y así no nos extraviaremos, sino que juntos, tomados de una sola mano, haremos frente al adversario. Dice la palabra del Señor que cordón de 3 dobleces no es fácil romper. Eres tú, tu esposa y Dios sobre todas las cosas. Cristo ha de ser el capitán. Cristo quiere ser el capitán de tu hogar, de tu vida. ¿Qué mejor Él para que nos dirija? Él debe tener el mando. Él nos ha trazado el rumbo. Y si nos encontramos extraviados, digámosle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Porque ¿sabes qué? Yo quise controlar las cosas y perdí. Me he perdido. Ayúdame. Contrólalo tú, Señor. Sé tú quien dirijas, quien guíes. Tal vez podemos hacer esta oración, mi amado hermano, mi amada hermana. Señor, guíame por tus caminos. Guíame por tus sendas, por los caminos de este mundo, pero sobre todo, ábreme camino para donde fijar mis pies con seguridad. Es en este mundo donde hay caminos, amados hermanos, inciertos, oscuros, que tal vez tú y yo no los podamos distinguir de la noche a la mañana.
Pero vamos a pedirle a Dios que Él ponga su luz, que Él ponga su baluarte, que Él alumbre nuestro camino. Como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Digámosle al Señor, dame la dirección, Señor, en mi hogar. Conduce tú mi barco. Conduce tú mis momentos. Y ayúdame, Señor. Conduce con seguridad mi fe. Dirige mis emociones, mis sentimientos. Aconséjame al caminar para andar seguro con mi familia. Y yo pueda decir, y podamos decir como Abraham, Dios se proveerá. Permite el Señor que no nos extraviemos ni nos perdamos. Que lleguemos a la meta, que lleguemos a las moradas preparadas por el Señor para nosotros. He aquí voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la meta, vivir en el Señor, llegar a ese puerto seguro. Pero para hacerlo, necesitamos dejar que Dios sea nuestro timón. Permite el Señor que Él te bendiga y que esta palabra sea de bendición para toda tu vida y para tu familia. Y recuerda, es el mes de la familia. Y el próximo domingo, 10 de mayo, Día de las Madres. Que Dios te bendiga. Felicidades. Amén.